El movimiento de los azúcares. Translocación. Las células fotosintéticas de una planta, que son típicamente más abundantes en las hojas, capturan la energía de la luz solar con la que elaboran moléculas para su propio uso. Además, estas moléculas orgánicas son la fuente de energía para todas las otras células de la planta. El proceso por el cual los productos de la fotosíntesis son transportados a otros tejidos de la planta se conoce como translocación. Este proceso tiene lugar en el floema y sigue un patrón de fuente a destino. De acuerdo con la hipótesis de la corriente por presión, los azúcares ingresan en los tubos cribosos de la hoja por transporte activo y salen a otras partes del cuerpo de la planta, donde se los necesita para crecer y obtener energía. El agua se mueve hacia el interior y hacia el exterior de los tubos cribosos por osmosis, siguiendo a las moléculas de azúcar. Estos procesos crean una diferencia en el potencial hídrico a lo largo del tubo criboso, lo que hace que el agua y los azúcares disueltos en ella se muevan por flujo global a lo largo de los tubos cribosos. El modelo de la hipótesis de corriente por presión se puede representar con dos balones, A y B, interconectados y permeables al agua, que se colocan en un baño de agua destilada. El balón A contiene una determinada concentración de sacarosa y el balón B, para hacer el ejemplo más sencillo, originalmente contiene solo agua. El agua entra al balón A desde el medio que lo rodea. La entrada de agua incrementa la presión hidrostática dentro de este balón y hace que el agua y los solutos en su interior se muevan a lo largo del tubo hasta el segundo balón, el balón B. Si este balón estuviera conectado a un tercer balón C, que tuviera una concentración aún menor de sacarosa, del mismo modo en que los tubos cribosos están conectados entre sí, la solución pasaría del balón B al C por el mismo procedimiento anterior, y así indefinidamente a favor del gradiente de concentración de sacarosa. Las moléculas de azúcar entran por transporte activo a una célula acompañante situada en la fuente y luego pasan al tubo criboso a través de las muchas conexiones citoplasmáticas de la pared celular común del tubo criboso y de su célula acompañante. Como consecuencia del aumento en la concentración de azúcar, el potencial hídrico disminuye y el agua entra en el tubo criboso. Las moléculas de azúcar dejan el tubo criboso y en el destino y la concentración de azúcar de este tubo criboso disminuye. Como consecuencia, el agua sale del tubo criboso. Dada la secreción activa de moléculas de azúcar hacia el interior del tubo criboso en la fuente y su salida del tubo criboso en el destino, se produce un flujo de la solución de azúcar a lo largo del tubo, entre la fuente y el destino. Factores que influyen en la nutrición de las plantas. Las características del suelo que afectan la disponibilidad de minerales para las plantas incluyen la roca madre, el tamaño de las partículas, la cantidad de humo que contiene y el pH. El suelo, la capa más superficial de corteza terrestre, está compuesta por minerales derivados de las rocas que les han dado origen, asociados con material orgánico en diversos grados de descomposición. Típicamente, el suelo tiene tres capas: el horizonte A, el B y el C. El horizonte A, o capa superior del suelo, es la zona que acumula la mayor cantidad de materia orgánica, lo que conocemos como humus. El horizonte B, o subsuelo, está formado por el producto de la alteración de la roca madre y es pobre en materia orgánica. En este horizonte, el horizonte B, se suelen acumular los nutrientes minerales que se han lixiviado desde el horizonte A. En el horizonte C, por otra parte, está constituido por rocas sueltas,
que se extienden hasta el lecho de rocas que se encuentran por debajo de ellas y que constituyen el material originario del suelo. La profundidad y la composición de estas tres capas y en consecuencia la fertilidad del suelo varían considerablemente en ambientes diferentes. El mantillo, material en descomposición que se encuentra sobre la superficie del suelo de los bosques australes y septentrionales de coníferas, es ácido y se descompone muy lentamente. El suelo tiene poca acumulación de humus, es muy ácido y pierde elementos minerales por lixiviación, o sea, por el lavado producto de las aguas lluvias. En los bosques caducos, fríos o templados, la descomposición es algo más rápida. La pérdida de minerales por lixiviación es menos extensa y el suelo es más fértil. Estos suelos han sido usados intensamente para la agricultura, por lo cual es necesario prepararlos añadiendo cal para disminuir la acidez y fertilizantes. En las praderas de gramíneas, casi todo el material vegetal que se encuentra sobre la superficie del suelo muere cada año, al igual que muchas de las raíces y grandes cantidades de materia orgánica reingresan así constantemente al suelo. Además, las raíces finamente divididas penetran intensamente en el suelo. El resultado es un suelo muy fértil. La disponibilidad de nutrientes minerales esenciales depende en gran medida de las características de la roca madre a partir de la cual se ha formado. El material originario tiene una obvia influencia sobre las características de los suelos, entre ellas la capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrientes esenciales. Tales características dependen de la incidencia de otros factores igualmente importantes: el clima, sobre todo las precipitaciones y la temperatura, el relieve, los seres vivos que lo habitan y la edad del suelo. En un ambiente no perturbado, la mayor parte de los nutrientes minerales permanecen dentro del sistema formado por el suelo mismo, las plantas, los microorganismos y la pequeña fauna que el suelo contiene y mantiene. Las propiedades de los suelos resultan de la interacción entre los factores mencionados. Esta interacción se refleja en el tamaño de los fragmentos producidos por la alteración del material originario. Los fragmentos más pequeños de roca se clasifican como arena, limo y arcilla. La proporción entre estos componentes varía de un suelo a otro. El agua y los iones en solución drenan rápidamente a través de suelos compuestos en su mayor parte por partículas grandes, suelo arenoso. Un suelo compuesto principalmente por partículas pequeñas, arcilla, el cual retiene el agua. El pH del suelo es determinado por los múltiples factores que intervienen en la génesis del suelo. A su vez, el pH del suelo afecta de modo singular su capacidad para retener minerales. Afecta también en forma marcada y diferente la solubilidad de ciertos iones. Las plantas, en general, producen una acidificación del medio, lo que ayuda a degradar las superficies de las rocas y a liberar iones cargados positivamente de estas superficies. Cuando las partes vegetales mueren y se descomponen, se añaden constantemente al humus, cambiando así no solo el contenido del suelo, sino también su textura y su capacidad para retener minerales y agua. A su vez, las plantas dependen del contenido mineral del suelo y de su capacidad de retención de agua y nutrientes. Cuando estos factores mejoran, se favorece el crecimiento de las plantas. A menudo cambia la abundancia relativa de las especies que en él crecen. Nuevas especies son capaces de colonizarlo
en tanto que otras desaparecen. Esto produce a su vez cambios posteriores en el suelo. Así, en condiciones naturales, el suelo y la disponibilidad de nutrientes y agua para las raíces de las plantas están cambiando constantemente. En la nutrición de las plantas hay dos tipos de relaciones simbióticas que son importantes: las micorrizas y las relaciones en que intervienen bacterias fijadoras de nitrógeno. Las asociaciones entre bacterias fijadoras de nitrógeno, tales como los rizobios y las raíces de ciertas plantas, particularmente leguminosas, dan como resultado la incorporación del nitrógeno gaseoso de la atmósfera en compuestos orgánicos nitrogenados. Los nódulos, como los que presentan estas plantas, son los resultados de una asociación simbiótica entre una bacteria del suelo, habitualmente del género Rhizobium, y células de la raíz.